Cortada, pero bueno. Entonces habíamos dicho que un proyecto era un esfuerzo temporal en el tiempo para lograr un objetivo y que teníamos planes y programas. ¿Ok? Entonces, bien. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿por qué será tan importante tener un poder administrar los tiempos de un proyecto? ¿Por qué será? ¿Por qué necesitaríamos tener este en orden? Yo diría que uno de ellos es el dinero. Siempre es el dinero. Sí, siempre es no, uno de ellos, siempre es el dinero. Básicamente es administrar recursos de la mejor manera posible, ¿no? Entonces sí, el tiempo y el dinero. Y tienen que saber que siempre que hay un proyecto, tenemos una cosa que se llama la triple restricción, que tiene que ver que siempre están interrelacionados tres elementos, que sería el tiempo, el costo y la calidad. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente cualquier alteración en uno tiene efectos en los otros dos. Por ejemplo, si lo queremos rápido, tal vez sea más caro o de menor calidad. Bueno, voy a poner IO, ¿no? O si lo queremos de mucha calidad, tal vez sea caro IO lento. Entonces, generalmente no podemos tener así. Queremos que sea rápido, barato y que sea de súper buena calidad. Eso no, eso puede existir, pero generalmente no. Siempre tenemos estas restricciones que van a hacer como que estemos entre una y otra cosa. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ay, sí. Entonces, pues depende un poco de eso. Bien. Entonces vamos a hablar ahora un poco de del método que vamos a estudiar aquí, que es el método de la ruta crítica. Y básicamente, ¿qué es? Es una serie de pasos para mm, planear y programar un proyecto. Entonces, justamente vamos a tener una parte que es planear. Esto tiene dos fases, una fase de planeación y una fase de programación. Pero básicamente sirve para identificar también cuáles son las actividades, cuáles tenemos que cuidar que no se retrasen, cuáles van unas detrás de otras, también para determinar la duración de un proyecto. Bien,
¿De dónde salió? Básicamente en los 50 para llevar proyectos en DuPont. DuPont, esta empresa súper grande de química, ¿no? Que inventaron los post-its, por cierto. Entonces, para llevar ahí. Entonces, ¿en qué consiste? Tenemos básicamente dos fases, que sería la fase de planeación y la fase de programación. Entonces, en una vamos a definir, vamos a ponerlo más por acá arriba. Entonces, en la fase de, vamos a ver, la fase de programación, como su nombre nos indica, pues va a ser para identificar las actividades del proyecto. Y también va a servirnos para identificar la secuencia de actividades. Bien, porque pues tenemos que saber cuál tenemos que realizar antes que otra. Y entonces está compuesta por los siguientes elementos. Uno sería la tabla de orden, la matriz de secuencias, el cálculo de la duración, actividades y finalmente tenemos también el diagrama de fechas. ¿Vale? Y todas estas actividades nos van a servir justo para poder tener una idea de cuáles actividades tenemos que realizar y cuál es el orden en que las tenemos que realizar. Porque siempre hay actividades que tenemos que hacer unas antes que otras, ¿no? Por ejemplo, no nos podemos poner los zapatos sin antes ponernos los calcetines. O no podemos bañarnos sin antes quitarnos la pijama, ¿cierto? ¿Quién me la saluda? Mi gata Midori, que está aquí, contenta de estar en casa. Bueno, entonces la pregunta es, para que podamos ir haciendo el ejemplo, quería preguntarles qué actividades, qué proyecto podemos hacer para ilustrar todo esto. Recuerden que cualquier cosa puede ser un proyecto, ¿no? Planear una fiesta, realizar un viaje, mientras cumpla con las definiciones de esfuerzo temporal y tenga un objetivo, que puede ser un proyecto, ¿no? Hacer, por supuesto, hacer una casa. Entonces, ¿cuál les gustaría que utilicemos como ejemplo para ilustrar todo esto? ¿Nadie? Hacemos una fiesta, un viaje, unos 15 años, una boda. Una fiesta. No, ¿Y unos qué tipo? 15 años, a ver. ¿Unos 15 años? Entonces el ejemplo va a ser una fiesta de 15 años. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para definir una fiesta de 15 años? Así. ¿Qué actividades? Vamos a hacer una lista de actividades.
Y ahorita las ponemos en nuestra tabla de orden. ¿Qué tenemos que hacer? Básicamente tenemos que definir fecha, ¿no? Definir lugar. am, Definir lista de invitados. Definir la comida. ¿Qué otra cosa? Ah, pero una fiesta de 15 años implica bailes, ¿no? Y también implica definir quién va a bailar. ¿Ok? Y una vez que definimos esto, pasamos al... voy a suponer que como es en un salón, el salón se ocupa de la comida y de las sillas y de todo eso, ¿no? Pero necesitamos, ¿qué otra cosa? Montar el baile, ¿no? Ensayar, definir, no, más bien, sería ordenar el vestuario, ordenar vestido, eso es muy importante. Y y otros accesorios, ¿no? Que si la copa, que si la zapatilla, que si, etcétera. Entonces están ensayando, luego llega el mero día. Bueno, un poco antes tenemos que ensayo general para ver si ya salió. Falta el chambelán. Ya, sí, exacto. Pruebas de vestuario. En sí, la fiesta. Y ya, ¿no? Y ya acabamos. ¿Ok? Sí, sí, ¿no? Ah, no, nos falta. Nos falta. No hemos invitado a nadie. Por acá tenemos que enviar las invitaciones y confirmar. ¿Y qué más? ¿Nos falta algún paso? Así nos falta uno por acá. Mesa de regalos. ¿Hay mesa de regalos para 15 años? Es una buena pregunta. Sí, tengo ¿O no? entendido que sí hay. Ahora hay, ¿verdad? Sí, es que es mucho más cómodo, ¿no? O sea, vas a una tienda, defines lo que quieres. Creo que es mucho más útil cuando es bodas o bebés, ¿no? Creo que es el más cómodo. Así, cuando va a haber una boda, en vez de que lleguen 15 tostadores, vas a una tienda, defines qué quieres, chas, 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 las envías de, bueno, pues yo quisiera esto, aquí está la lista, y ya cada quien elige si compra algo. Sí, es más cómodo que te lleguen, sí. Fui a un, justamente un baby shower hace algún tiempo, y llegaron 25, 25 mameluquitos, porque no había mesa de regalos. 50, bueno, no es cierto, 50, pero sí, muchos regalos se repetían. Pero bien, entonces, vamos a empezar con la tabla de orden. Así. Entonces, en la tabla de orden tenemos que, básicamente, vamos a ponerlo por acá. Ay, ay, ay.
justamente es identificar las actividades del proyecto. Y también sirve para, no, también nos sirve a veces para separar las actividades en fases, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver si podemos identificar, ya medio logramos identificar todas las actividades. Entonces empezamos con la tabla de orden un poco y más bien hay como fases, ¿no? De las actividades del proyecto que tenemos por aquí. ¿Qué podríamos decir? Por ejemplo, hay como toda esta parte, todo lo de definir, podríamos decir que es la etapa de planeación fiesta. Luego tenemos todo lo de las invitaciones, las confirmaciones. No, no, no. Todo esto podríamos decir que es la preparación, ¿no? Y luego tenemos la fiesta. Pero creo que podríamos decir que hay como una parte dentro de la planeación que todo tiene que ver con por ejemplo, el baile, el vestuario y el ensayo. Yo le diría que es como la fase de baile, de la preparación del baile, que es bastante importante y aparte va la parte del salón, el vestido, ¿no? Y la mesa de regalos. Entonces vamos a separar esto en tres. Entonces está la parte de planeación de la fiesta, lo del baile, lo de la preparación de la fiesta en sí y la fiesta fiesta. Entonces vamos a hacer una tabla de orden para poder ilustrar esta parte. Por cierto, ¿todavía hay 15 años o ya nadie hace 15 años? Sí, todavía, profe. ¿Todavía? Sí, apenas Eso es segundo. lindo. Justamente esta semana que estaba haciendo como un poco de reflexión personal, me acordé, yo no tuve fiesta de 15 años porque pasaron cosas feas. Entonces no hubo fiesta. Bien, entonces, vamos a ver, tenemos por acá. Pero chicas, ¿ustedes tuvieron fiesta de 15 años o no? Sí, a mí todavía me tocó fiesta. ¿Sí, Carla? Sí, a mí sí. A ti Yo sí. mejor pedí dinero. Ah, Clara no le tocó. ¿Cómo así? Sí, a mí no me tocó porque pasaron cosas feas. Y básicamente, como unos meses antes se metieron a robar a mi casa. Y entonces, no quisiste, bueno, pues sí, es otra opción. En mi caso, lo que pasó es que se metieron a robar a mi casa y luego empezó a haber como problemas derivados de eso. Entonces, ¿qué fiesta ni qué narices? Tampoco tenía muchas ganas de que hubiera fiesta, ¿no? Pero, pero en fin, yo creo que no es tan malo. A ver, entonces tenemos acá una columna por aquí y vamos a ponerle otra columna por acá y cerramos la tabla. Entonces, ¿qué vamos a poner en la tabla de orden? De este lado es justamente el proyecto.
De este lado vamos a poner las actividades. Yo creo que voy a borrar esta de aquí. La voy a poner mucho más. Y la voy a poner mucho más hacia la derecha, porque así. De este lado tenemos una cosa que le vamos a poner orden uno, que básicamente serían las fases del proyecto. Y de este lado vamos a poner orden 2, que serían las actividades de ese proyecto. Y por acá le vamos a poner las abreviaturas. Porque tenemos que empezar a identificar justo las actividades y con un nombrecito. ¿Vale? Entonces, acá ponemos fiesta 15 años. Y vamos a la primera fase, que es la de la planeación de la fiesta. Justo donde estamos viendo qué tipo de fiesta queremos, el tema, bla, bla, bla. Y por acá vamos a hacer la definición fecha, definir lugar, definir lista de invitados, definir comida. Y yo creo que hasta ahí, porque voy a ponerlo de definir baile en la fase baile. Profesora, ¿podría repetir la diferencia entre orden uno y orden 2? Perdona, no te entendí bien, Emilio. ¿Podría repetir la diferencia entre orden uno y orden 2? Ah, ok, sí, perdón, no te entendí bien. Por favor. El orden uno es, básicamente son como fases del proyecto. Y el orden 2 ya son las actividades de esa fase. ¿Está claro? Porque a veces Sí, sí. necesitamos como, sí, separar los proyectos por fases. De hecho, casi siempre van a estar así, ¿ok? Entonces vamos a ponerles las abreviaturas, vamos a poner de F, de L, de I y de C, la comida, ¿ok? Y sí, de hecho, ay, no, otra vez. Entonces, aquí tenemos ya la primera fase definida. Bien, vamos a poner la segunda parte, que es una parte muy importante de una fiesta de 15 años, que le vamos a poner preparación baile. El baile, sí. Los 15 años. Si a alguno de ustedes les tocó ser chambelán, por cierto. No, No, qué triste. ¿A ninguno? No, ya no.
qué cosa. Bueno, bien. Entonces, vamos a poner las fases de los bailes por acá. ¿Qué cuáles eran? Básicamente es definir el baile. Bailes, ¿verdad? Porque es el baile de la quinceañera. Más el baile de los chambelanes, más el baile con el papá, más el baile con no sé qué. Este, tendríamos definir equipo de baile, o sea, básicamente elegir chambelanes, montar el baile y ensayar. Luego tenemos ordenar el vestuario. Este, luego tenemos ¿qué tenemos? Ensayo general. Y prueba de vestuario. Sí, porque siempre hay que verificar si sí les queda lo que pedimos, porque si no es una cosa horrible. Por cierto, se van a reír. Este, en estos meses he tenido que organizar algunos eventos, ¿no? Y son eventos así que tienen efectos legales. Entonces, mientras estoy hablando con ustedes, me acaba de llegar un aviso de que tenemos que justificar algunas cosas. No puede ser, esto no me libro. Definir bailes, definir equipo de baile, montar baile y ensayos, ordenar vestuario, ensayo general y prueba de vestuario. Sí, qué pesadilla. Sí, y nos falta ay no, no. Nos falta la fase nos faltan dos fases, ¿no? Nos falta la fase de, vamos a extender un poquito más esta tabla. Nos falta la fase de preparación de fiesta y de ya la fiesta en sí, ¿no? Lo que sí me doy cuenta es que montar el baile es como un proyecto en sí mismo, ¿no? O sea, no es fácil. Entonces tenemos la siguiente fase que es, ya dijimos planeación fiesta, el otro es la fase de preparación fiesta, donde básicamente tenemos que enviar las invitaciones. ¿Qué quieres? Contratar salón. No necesariamente en ese orden, ¿eh? Estoy pensando que no. Ordenar vestido y otros accesorios. Luego tenemos la mesa de regalos. Sí, ¿verdad? Nos falta algo más, creo que no, ¿verdad? Y vamos a poner por acá sus abreviaturas. Y contratar salón, vestido y mesa de regalos. Aquí le pueden poner ustedes la abreviación que ustedes quieran. Y
Nos queda la última fase, que es fiesta. Y si ya logramos la fiesta, ya llegamos. Fiesta. Y le voy a poner tal cual, pues F. Entonces, de esta manera, básicamente hacemos una tabla de orden. A veces nos puede servir también para verificar si sí estamos considerando todas las actividades o si se nos fueron algunas, ¿no? Así porque de repente, ay, no, nos faltó. Nos pueden faltar, este, ay, no. Bueno, nos pueden faltar, eventos, nos pueden faltar cosas. Y aquí nos sirve un poco para verificar cómo vamos de preparaciones, si estamos considerando todo lo que tenemos que considerar, etcétera. Oh, está. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Es bastante sencillo, ¿no? Es como, básicamente es para eso. Ay, no, estas cosas van a quedar chuecas. Bueno, no importa. Bien, entonces así haríamos una tabla de orden. Y más o menos podemos empezar a intuir a partir de la tabla de orden que evidentemente hay actividades que vamos a tener que hacer antes que otras y hay actividades que si no tenemos listas no podemos pasar a la siguiente. ¿Sí? Bien. Voy a detener la grabación.